Ahora sí, estamos grabando de nuevo. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hay un pariente solo, y yo instituyo mis parientes, ese testamento es un testamento que no tiene validez porque no está correctamente individualizado el heredero. Entonces ustedes van a decir, es el caso siguiente, yo tengo un solo hermano y tengo 25 sobrinos, pero como la ley habla de que cuando se instituye al pariente, a los parientes tienen que ser el pariente de grado más próximo, en este caso el de más próximo no es parientes en plural, sino que es un solo pariente. Por lo tanto, es un testamento que no tiene validez. ¿Quedamos en claro? ¿Hasta ahora quedamos en claro? Sí, 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 doctor. Muy bien. Fenómeno. Hay también testamentos que son en favor de los pobres. Entonces la pregunta es, ¿este testamento es un testamento válido en cuanto a la designación de los herederos? Para mí no. ¿A favor de quién? Perdón, no escuché. A favor de los pobres. De los pobres. Bueno, es un testamento que sí es válido. Entonces, ¿a quién va el patrimonio del causante? Va a la institución de las provincias o de la ciudad autónoma que tenga por objeto asistir a las necesidades de la gente que no tiene plata, de los pobres. Yo no sé si será el Ministerio de Desarrollo y Acción Social y demás. Y esto entre paréntesis, lo que yo dudo es que a veces esa plata vaya a llegar verdaderamente a los pobres, ¿no es cierto? Pero bueno, se tiene que presentar a buscarla quien sea en ese momento ministro de Seguridad Social, o no sé cuál es el ministerio que se ocupa de las personas que están en estado de indigencia. Pero conclusión es que el testamento a favor de los pobres es un testamento válido. ¿Mm? Continuamos. El testamento en favor del alma del testador. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, si yo lo estoy nombrando quiere decir que es válido, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién iría ese testamento en favor del alma? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí a la asistencia espiritual que recibió Muy bien, el muy bien, causante. muy bien. ¿Son en caso de las religiones que por ahí invierten mucho dinero en el sepelio? ¿Habla de eso? Sí, pero sí, podría ser, pero en realidad ese caudal, ¿a quién iría? Iría al representante de la iglesia o de la confesión a que pertenecía el causante. Entonces supongamos que sea con cargo, cuidado, con cargo de usar esa plata en ofrendas, en misas, en celebraciones, en sufragio del alma. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si una persona es católica y hace un testamento en favor de su alma y muere en Mar del Plata, ¿quién debería recoger esos bienes, les parece a ustedes? El obispo de Mar del Plata. El obispo de Mar del Plata. Pero para tomarlo y guardárselo, no. Tiene el cargo, debe demostrar en que celebró tantas misas donde se hizo una ofrenda, y esa ofrenda va a ser para arreglar el templo, para Cáritas, para lo que sea, pero que se rece para que Dios tenga mi alma consigo. Doctor, ¿y los herederos pueden pedir rendición de cuentas en este caso? ¿O cómo se constata? Por supuesto, como con todos los cargos, y es una buena pregunta, por supuesto, como con todos los cargos. Yo a ustedes en la última clase les dije que les hablé del cargo y les hablé de la condición y del testamento puro y simple, ¿se acuerdan? Y les di como ejemplo que una familia de Buenos Aires, Raggio, acuérdense,
donó ciertos terrenos y ciertas construcciones, pero con la condición de que sean lugares de enseñanza militar, y les nombré la Escuela de Mecánica. Entonces, ¿quién creen ustedes que fue el que removió el expediente ante el albur de que se convirtiera la Escuela de Mecánica en un museo y no una escuela? ¿Quién tenía Los interés herederos. legítimo? Los herederos. Los herederos. Entonces, es una pretensión que no va a tener andamiaje, por ejemplo, si la hago yo. Porque después me va a decir, ¿y usted en qué se beneficia, señor? O, al no cumplir el cargo, ¿usted en qué se perjudica? En nada. Entonces, en esos casos, ustedes saben muy bien que para instar una acción civil debe demostrarse forzosamente un prejuicio. Perdón, un perjuicio. ¿Quedamos en claro? Entonces, la pregunta que hizo la compañera de si los herederos pueden pedir cuentas, por supuesto pueden pedir cuentas. Y si el cargo no se cumplió, es una causal de que el patrimonio vuelva a los herederos. ¿Quedó claro? La Sí, Sí, doctor. sí, doctor. La Sí, pregunta sí. fue muy buena porque fue clarificante. ¿Mm? Bueno, lo que yo dije del obispo se aplica a cualquiera otra confesión. Y yo cuando hablo de confesión, no hablo de religiones, porque el código no lo dice, y porque si lo dijera, tendríamos tela de juicio para 50 años. Porque, ¿qué es una religión? Bueno, para contestar qué es una religión, hay que saber mucha teología. Porque todas las confesiones se consideran religión, pero no todas las confesiones son consideradas religión por las otras creencias, confesiones o iglesias. ¿No es así? Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica da su definición de lo que es otra religión que no sea la católica. Para que lo sepan, no se vamos a preguntar. Tiene que tener dogma propio. Entonces, por ejemplo, para la religión católica, la iglesia maradoniana que existe no sería una religión. Perfecto. Y hay otras que son un poco más conocidas, ciertas evangélicas, que tampoco serían religión. Por eso, el código habla de las confesiones, o es mejor hablar de las confesiones. Instituciones en beneficio del alma que se van a beneficiar las confesiones, las creencias a las que pertenecía. Entonces, lo que es necesario solamente es que esa creencia, esa confesión exista. No importa que sea considerada religión o no, porque ya les digo, vamos a tener un juicio de 50 años con peritos teólogos a ver si es religión o no. Y seguramente el juez va a tener que resolver a su leal saber entender, porque va a haber 50 teólogos que dicen que sí y 50 teólogos que dicen que no. El código da un salto. El código da un salto. Ustedes saben que a los fines jurídicos, en el Estado existen dos grupos de confesiones. Sí, dos grupos. La primera es la Iglesia Católica, que ustedes deben acordarse de civil parte general, que es una persona jurídica de existencia necesaria. Vélez, que no era tonto y no le gustaba hacer lío donde no lo había y no le gustaba la papelería, cuando escribe el Código Civil dice, hay personas jurídicas que ya existen, entonces no las vamos a obligar a que se escriban de nuevo, que son el Estado Nacional, provinciales, municipios, la Iglesia Católica, ya están. Ahora, Vélez, ¿prohíbe la existencia de otras religiones? Les pregunto. No. No, por supuesto que no. Alguien escuché que se escuchaba, bueno, oí algo que se escuchaba muy mal. A esa persona no la escuché. Bueno,
No, de ninguna manera las prohíbe. Solamente que son de existencia necesaria. Entonces, a los fines jurídicos, ¿qué tienen que hacer estas confesiones que no hizo la Iglesia Católica? ¿Inscribirse? Simplemente inscribirse en el registro de cultos. ¿Cuántas religiones, confesiones o creencias creen ustedes que están inscritas en el registro de cultos de Argentina? Más o menos, tienen un número. 1, 1000 o 1.000.000. Unas 1000. 4.500 más o menos. 4.500. ¿Qué se les exige? Y esto es importante porque habla de la libertad de ejercer libremente su culto. ¿Qué se les requiere a estas instituciones, estas confesiones? Probar los dogmas. No. Lo único que se les requiere es que se inscriban en el registro de cultos y que los fines no sean inmorales o contrarios a la ley. Entonces ustedes no van a poder inscribir un culto, una creencia, una religión cuyo fin sea instruir terroristas o instruir ejércitos privados para hacer golpes de Estado o sacrificio de personas. Entonces, salvando el hecho de que no estén con los objetivos contrarios a la ley y a las buenas costumbres, pueden inscribir lo que se les antoje. Y de esa forma lo que adquieren es personería jurídica. Ahora bien, volvemos a nuestro tema. Y esto es importante que lo sepan. Para la institución a favor del alma, ¿es necesario que el culto a que nosotros pertenecimos esté inscripto? No, no es necesario. Y no es necesario porque el código no lo pide. Entonces resulta que yo me reunía todos los miércoles a la tarde en una casa particular y nos autollamábamos los creyentes de Dios de la avenida Colón o los creyentes de Buda o los no creyentes espirituales o lo que sea, porque no es necesario que se crea en Dios, de la avenida Colón, aunque no estemos inscriptos, si se prueba que la asociación existía, es una institución válida. Con esto les quiero decir que, primero, no solamente puede hacerse en favor del sufragio del alma practicado por la Iglesia Católica, ni por confesiones inscriptas, sino que puede ser por cualquier confesión, cualquier grupo religioso, espiritual, lo que ustedes le llamen, que haya existido, aunque no esté inscripto. ¿Queda claro entonces? Sí. Sí, doctor. ¿Queda claro? Sí, sí. Ustedes van a ver, o han visto, en las incapacidades relativas de derecho, que es incapaz para recibir por testamento el ministro religioso que hubiese asistido al causante en su última enfermedad. Bueno, ese puede ser el confesor de la Iglesia Católica, el asesor de otra confesión, etcétera, etcétera, etcétera. El código no se limita a la Iglesia Católica. Si está correcto esto, vamos nosotros a continuar. ¿Está claro esto hasta ahora? Sí, Sí, doctor. doctor. Vamos Sí, a sí. continuar. Doctor, Entonces. perdón, Sí, yo ¿cómo tengo no? una duda. Sí. Entonces, digamos que la sucesión sería en favor del culto, no de la persona que representa. El que No, administraría sería el representante del culto, pero no bien, es que es una sucesión directa. vamos a dividir los tantos y esta pregunta es interesante porque ayuda a aclarar los temas. Vamos a dividir los tantos. El testamento puede ser en favor del alma. Entonces, ¿a dónde va el patrimonio? Va a la persona que representa, que lidera la institución religiosa a que yo pertenezca. Llámese Iglesia Católica, Protestante, Anglicana, Luterana, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Bien.
Hasta acá quedó claro. Punto aparte. Ya me adelanto, entonces en este caso el cargo es que esa plata la use esa institución religiosa para celebraciones en sufragio de mi alma. Punto, y seguimos para adelante. Porque esta pregunta me dio pie para continuar con el tema que sigue, que es el testamento hecho en favor de simples asociaciones. Vamos a tratar de hacer una interpretación que lo lleve de la pregunta anterior a esta, pero que enerve la institución en favor de simples asociaciones. Hasta ahora nos quedamos con el testamento en favor del alma. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a mandar una cuenta a la CBU del cielo? No. Es para que en mi confesión, mi religión, mi creencia, lo que le quieran llamar, se realicen ceremonias en favor de mi alma. Punto. El jefe, el dirigente, el representante de esa confesión, tiene el cargo de usar esa plata en actos en beneficio de mi alma. Hasta ahí quedó claro. Y ahora vamos a hablar de un tema que yo tangencialmente lo toqué, que son las simples asociaciones. Entonces ahora el testamento no está dirigido en favor de mi alma, sino que está dirigido en favor de la iglesia evangélica de la calle Colón, número tal. Yo ya no hablo de mi alma, Yo ya hablo de la iglesia evangélica. Por ejemplo, ustedes vieron de donde era el cine ópera antes, en Independencia, entre San Martín y Luro, que hay un edificio muy antiguo de piedras, que era un cine, el cine ópera, que hay Sí. Bueno, muy bien. Yo no sé cómo se llama, cuál es el nombre completo de esa asociación, pero sabemos que existe. Bueno, supongamos que se llama Iglesia Evangélica de la Avenida Luro. Disculpen. Entonces yo ya no hablo de mi alma, hablo de la iglesia evangélica del pastor Olier, o de la iglesia evangélica de la avenida de Lura, o cuando ustedes toman Independencia, cuando ustedes toman la calle Lura al fondo, hay muchas iglesias que se llaman, creo que Luz del Cielo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que quiero es lo siguiente, simples asociaciones. Entonces digo, la dejo en favor de no la Iglesia Católica, no la Iglesia Metodista Reformada Unida, que ya son personas jurídicas, no en favor de Habana Sociedad Anónima, de Transportes 25 de Mayo SRL, que son sociedades constituidas. Simples asociaciones que no están constituidas. Les repito, por ejemplo, yo pertenecía a una asociación que jugábamos al tenis y nos llamábamos los tenistas de los miércoles a la noche, por ejemplo. O, les repito, la iglesia de los creyentes de la Avenida Colón 1321. No tiene por qué ser una institución religiosa, sino que puede ser una simple asociación. Nos juntábamos a jugar a las bochas todos los jueves, los asistentes del partido de bochas de los jueves. El grupo de jardinería del barrio La Florida, que no están inscriptas. ¿Soy claro? ¿Soy Sí. claro? Bien. Entonces, ¿esos testamentos son válidos? Sí, son válidos. Y esto es una diferencia con el Código de Vélez, porque no era válido el testamento en favor de una persona jurídica no constituida, sino era para constituirlas. Dejo 1.000 pesos para que se funde la Asociación de Protectores de Animales Callejeros. Bueno, en este caso no tengo por qué dejar ni a una institución constituida, ni un dinero con cargo a un albacea para que realice una fundación, sino que una asociación de qué fenómeno, religiosa, social, política.
esas instituciones son válidas. ¿Y quién debe recoger el patrimonio? Lo recoge el jefe, el dirigente, el pastor, con cargo de ser usada en beneficio de esa asociación. Entonces, yo hasta ahora hablé de 3 clases de testamentos que eran válidos: a favor de los pobres, a favor del alma y a favor de simples asociaciones. Pregunto, ¿quedó en claro cada institución a qué se refiere? Sí. Sí, ¿Quedó doctor. claro? Bien. Sí. Entonces, no confundan la institución a favor del alma con la institución a favor de una simple asociación. ¿Claro hasta ahora? Continuamos. Sí. Hay otras instituciones de herederos que no se llaman instituciones de herederos, o por lo menos no las llama así el causante, sino que son otras instituciones, otros actos jurídicos, pero que en sí implican una institución de herederos, y no lo que pareciera ser al principio, que es un legado. Entonces, son instituciones que, disfrazadas bajo el nombre de legado, el juez las considera como verdaderamente instituciones de herederos. ¿Cuál es la grandísima diferencia, o una de las grandísimas diferencias, entre el legatario y el heredero? ¿Dieron legados a ustedes? ¿Me escuchan? Sí. En la institución de herederos, el heredero es una persona que accede al patrimonio y tiene una eventual vocación al todo, y que responde con todo el patrimonio por las deudas. El legado es una persona que recibe una cosa, el legatario es una persona que recibe una cosa o una cantidad de cosas, y que no tiene eventualmente vocación al todo del patrimonio, y que responde solamente con la cosa que recibió. Esa es la gran diferencia. Pero hay veces en que bajo la institución del legado, sí, lo que se está haciendo es lo que la ley considera una institución de herederos. Podría ser, por ejemplo, un legado, una atribución de una universalidad de bienes. Entonces, yo instituyo legatario a Juan de mi patrimonio. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es no una institución, no un legado, sino verdaderamente un testamento con una institución de herederos, y no es de legatarios. Entonces, pareciera que es un legado, pero es un testamento. Otra institución de herederos es el legado de remanente. Entonces, yo instituyo legatario a Juan sobre la casa de Mar del Plata, a Pedro sobre la casa de Mar Chiquita, y el resto se lo lego a José. Entonces, en ese remanente, la ley ve una universalidad. Porque ¿cuánto es el remanente de la casa lo que queda de la casa de Mar del Plata y de la casa de Mar Chiquita? ¿Cuál es el remanente? Bueno, puede ser un auto, un campo, 1000 campos, y si mañana aparecen bienes nuevos a mi favor, también esos bienes. Entonces lo que se está haciendo es, con el tercero, con el legatario de remanente, es nombrar y formar verdaderamente a un heredero. Bien. Y la otra posibilidad es un legado
que absorba la totalidad de los bienes, pero que además le dé el derecho de acrecer. Entonces, yo tengo 3 casas. Instituyo legatario de mis 3 casas a Juan. Y además le otorgo el derecho de acrecer. Quiere decir que el derecho de acrecer es el caso en que un heredero no pudiere o no quisiere tomar su parte, que la toma el otro, que tenga el derecho de acrecer. Acrece, se hace dueño de todo lo que no tiene dueño. Entonces, en estas 3 instituciones en que yo lego una universalidad de bienes, lego el remanente o lego la totalidad de mis bienes con facultad de acrecer, en estos casos estoy verdaderamente instituyendo herederos y no legatarios. ¿Fui claro o queda alguna pregunta? Sí, se entiende. ¿Se Sí. entiende? ¿Se entiende? Entonces, por más que diga legado y yo nombre legatarios, se deberá leer como testamento y como herederos, no como legatarios. Ahora bien, cuando yo hago un testamento e instituyo herederos universales a varias personas, yo instituyo herederos a Juan, José y María. ¿Qué parte recibe cada uno? Son herederos, así que reciben Iguales. el patrimonio. En partes iguales. En partes iguales. Salvo que, ¿qué? A ver, ya me lo tienen que decir. Que alguno tenga alguna discapacidad. No. Salvo que No, ellos, salvo que el testador haya dado un destino diferente, digamos, a la herencia, ¿no? o que haya hecho qué cosa con las partes. Acuérdense que es la libertad del testador. La parte disponible. No. Acá nos olvidamos de la parte disponible. Hagamos de cuenta que ya está solucionado eso. Bien. Hagamos de cuenta, ¿no? Yo tengo 30.000 pesos e instituyo 3 herederos, 10.000 para cada uno. Pero yo puedo hacer qué si no tengo que En partes respetar diferentes. Pero exactamente. respetando la. A ver. Yo sé lo que ibas a decir, respetando la legítima. Y está muy bien lo que estás diciendo, respetando la legítima. Pero ya acá les estoy hablando de una sucesión ideal, de una sucesión testamentaria de los libros, una sucesión testamentaria perfecta, en que no hay legatarios, en que no hay legitimarios. Bien. Entonces la persona muere sin dejar legitimarios. Entonces instituye herederos a 3 vecinos. Tiene 30.000 pesos. No dijo nada, una cuota igual para cada uno, 10.000 para cada persona. O yo digo, instituyo heredero en las 4/5 partes de mi patrimonio a Juan y el resto a José. Entonces tengo 100.000 pesos, van 80.000 pesos para Juan y 20.000 pesos para José. Conclusión, los herederos acceden a la porción de patrimonio que indica el testador. Y si no la indicare, se lo reparten por partes iguales. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien. Yo recién les hablé de las instituciones de legatarios, que en realidad son instituciones de herederos. Y ahora vamos a ver al revés. Una institución de herederos en que en realidad es un legado. Y es cuando, ustedes ya les debe surgir, cuando se instituye heredero a una persona en uno o más bienes. Entonces, en ese caso, si no abarca la universalidad, es un legado y no un heredero. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Hasta ahora? Sí, Sí, se entiende. sí. Muy bien. Sí. Bueno, nosotros estábamos hablando de los herederos de cuota, es decir, yo a cada heredero le di una cuota, o no di cuotas, entonces los herederos se la dividen por partes iguales. Cuando yo instituyo
A ver. Cuando yo instituyo herederos de cuota y uno no quiere o no puede tomarla, el resto no la va a poder tomar. No la va a poder tomar. Salvo que se demuestre del testamento que la intención del testador fue que si uno no puede o no quiere, la pueda tomar el otro. En cuyo caso lo que habría es una sustitución. O podría llegar a haber también la clara intención del testador de que los herederos tengan el derecho de acrecer. Yo no me quiero adelantar demasiado, pero sustitución es la siguiente. En Roma había cantidades de sustituciones, que en realidad no eran sino nombrar herederos a los herederos. Yo instituyo heredero a Juan, pero si Juan fuese incapaz, lo instituyo heredero a José, esa era la pupilar. O instituyo heredero a Juan, pero si José en el futuro fuese incapaz, la herencia va para él, que sería pupilar también. Bueno, el Código argentino ya desde Vélez prohibió todas las sustituciones, salvo la sustitución vulgar o simple, que es instituyo heredero a Juan, y si Juan no pudiere o no quisiere, que la venga a recoger Pedro. Esa es la sustitución. Entonces, si yo cuando hago el testamento dejo en claro que lo que tenía ganas yo, mi intención era de que si un heredero no podía o no quería tomar su parte, la tome otra, habría una sustitución. O si yo dejo en claro que yo investía a los herederos con el derecho de acrecer, que es para el caso de que uno no quiera, el otro le ocupe la parte. Pero por regla general, el heredero de cuota no tiene derecho de acrecer. ¿Quedamos en claro hasta ahora? ¿O más o menos? Sí, Sí. doctor. Bueno. Ahora puede pasar, supongamos que yo tenga un patrimonio de 10.000 pesos. Y entonces le lego 4.000 a Juan, 4.000 a Pedro y 4.000 a José. O instituyo heredero en 4.000 pesos a Juan, en 4.000 pesos a Pedro, en 4.000 pesos a José. 3 por 4, 12. ¿Y mi patrimonio de cuánto era? De 10.000. De 10. O sea que habría más otorgamiento que bienes. Entonces, en este caso, el testamento Sí. sigue siendo válido, pero cada uno reduce la porción que le pertenece inversamente a la porción que sobró. Para hacerlo muy sencillo. Si yo a Juan le di el 40, a Pedro le di el 30 y a José le di el 20, de lo que falte, o de lo que sobre, digamos, reducirá Juan el 40%, Pedro el 30% y el otro el 20%. Entonces, yo tengo 10.000 pesos, pero resulta que hay 2.000 pesos que yo instituí heredero en porción, o sea, yo hice cuotas, mi patrimonio es de 10.000, hice cuotas que abarcasen los 12.000, me quedan 2.000 en el aire, ¿no es cierto? 2.000 que no van 2.000 que me faltan. ¿Lo ven claro? Sí. Entonces, como como Juan, el primero, heredaba el 40%, se va a sacar de su porción el 40% de 2.000, que son 8.000. 4 por 2, 8. El segundo se va a sacar el 30%, que son 3 por 8, perdón, el 30%, que son 3.000. Serían 1.200. Exactamente. 1.200 1.200 menos. y así sucesivamente. Entonces, en proporción a lo que yo les dejé, es la proporción en que se lo quitan por el remanente. ¿Quede claro hasta ahora? Sí, doctor. Sí. Bueno, fenómeno. Y cuando al revés, yo hice institución de herederos,
en cuotas, pero las cuotas no exceden, sobran del total de mi patrimonio. Entonces yo le puse a Pedro 4, a José 3 y a Mario 2. Son 4 y 3, 7 y 2, 9, pero el patrimonio era de 25. Nosotros tenemos que retrotraernos al principio general de que los herederos no ocupan la cuota que el otro no hubiese querido ocupar. Entonces, la solución es que el remanente, yo puse 4, 3 y 2, 4 y 3, 7 y 2, 9, y eran 25, quedan 16.000 pesos. Esos 16.000 pesos van a los herederos legales, es decir, a los herederos que hubiesen accedido si no hubiese habido testamento. Pero si llegan a faltar, si no llega a haber herederos, no lo ocupa el Estado. En el caso únicamente de que no haya herederos, acceden a la cuota los instituidos también en proporción a su cuota. ¿Fui claro? ¿O no? No, doctor. Sí. No. Bueno, lo explico de nuevo. El caso en que las cuotas excedan el patrimonio, ¿quedó claro? La última parte no Sí. entiendo. ¿Quiénes son los instituidos con respecto al monto, digamos, que Bien. van a adquirir? Si bien el Estado no va a acceder a ese monto, ¿quiénes serían los instituidos para poder cobrar ese monto? Esa Bueno, parte no entendí. a ver, vamos, lo voy a volver a explicar. Yo instituyo herederos a Juan, Pedro y José. 4, 3 y 2. ¿Es así? Muy bien. Vamos a hacerlo más fácil para hacer el 50%. Yo instituyo a Juan y Pedro en 5.000 y 5.000. Pero resulta que había 20.000 en el patrimonio. Juan y Pedro instituidos recogen 5 y 5. Y los otros 10 que quedan van para los herederos legales míos, los que nombra la ley, ascendientes y descendientes, colaterales hasta el 4º grado y cónyuge. ¿Hasta ahí quedamos? Sí, perfecto, ahora entendí. Pero si yo no tuviese herederos legales, si no existiesen herederos legales, o sea que no tengo parientes, sí acceden los instituidos en la cuota que cada uno le corresponde. ¿Mm? Entonces, yo legué 10.000 y 5.000 y 5.000, mitad para cada uno. Sobran 20.000, entonces lo que sobre, mitad para cada uno, 10 para cada uno. Cuando hay legales, pasan a los legales. Cuando no hay legales, quedan en los instituidos, en la proporción por la cual yo los nombré. ¿Fui claro ahora? Sí, doctor, ahora sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Yo algo les dije a ustedes recién del derecho de acrecer. El derecho de acrecer es la facultad, la posibilidad de acceder a los bienes que hayan quedado y no se puedan tomar. El derecho de acrecer se da, obviamente, cuando el testador hubiese otorgado el derecho a acrecer a alguno o a todos los herederos, o cuando hay varios herederos de una misma cuota, no del patrimonio, de una misma cuota, y uno no lo tomare. Yo instituyo herederos en el 20% de mi patrimonio a Juan, José y Pedro. Pedro no lo toma, acrecen Juan y José. Pero no del patrimonio en general, de la cuota. Y también se da el derecho de acrecer cuando son legatarios, más de un legatario, en una sola misma cosa. Lego a Juan, Pedro y María la casa de Santa Clara. Entonces, uno de ellos no accede, accede el resto. ¿Fui claro? Entonces, el derecho a acrecer se da cuando lo otorga el testador
o cuando instituye herederos de una misma porción a varias personas, o instituye legatario de una misma cosa a otras varias personas. ¿Estamos en claro? Bárbaro. Sí. Sí, sí. También se pueden negar usufructos. Entonces, la cosa pasa a nombre de mis herederos legales, pero le lego el usufructo de la cosa a Martín y a César. Cuando Martín no puede o no quiere acceder al usufructo, no lo aprovecha el otro heredero usufructuario, sino que el usufructo lo aprovechan los herederos legales. Es decir, que no hay acrecimiento en el usufructo. Por último, también está prohibida la sustitución en el remanente, o la sustitución de residuo. Y la sustitución de residuo es la siguiente: instituyo heredero de mi patrimonio a Juan. Y si Juan muere, instituyo heredero a José, no de todos los bienes de Juan, de lo que hubiese sobrado de los bienes que yo le dejé a Juan. Ejemplo, Juan tiene 20 departamentos y yo le lego 100.000 pesos. Juan se muere, queda con sus 20 departamentos que se los compró, y de los 100.000 pesos que yo le legué, le quedan 20.000. Yo puedo nombrar heredero de esos 20.000 pesos a alguien, es decir, de mi patrimonio que pasó a Juan y Juan no los quiso usar. No, ese es el legado de residuo y está prohibido una sustitución de residuo. ¿Fui claro? ¿O no? Sí. Sí, sí, doctor. Bien, residuo es la parte que quede de lo que yo legué o de lo que yo nombré heredero que no haya sido usada. No se puede instituir legatario o heredero del residuo. Y por último queda una institución que fue una institución agregada por este código y que tiene la particularidad de que en el código de Vélez no solamente no era nombrada, sino que estaba expresamente prohibida. ¿Qué son los fideicomisos testamentarios? Y Vélez la rechazó expresamente porque yo a ustedes les di un principio que tienen que tener en cuenta cuando contestan alguna disposición económica en el código de Vélez. Y dije, siempre respondan, siempre hagan una respuesta que esté en favor de la circulación del ¿qué? Los bienes del patrimonio. Del capital. Capital. Entonces, si yo a ustedes les preguntaba, en la época en el código de Vélez, ¿estaba permitido o no permitido el fideicomiso? Me van a contestar todos al unísono, aunque no hayan estudiado. No, porque implicaba estancar un capital. Entonces Vélez decía que la circulación del capital era la que traía progreso. Ustedes tienen dólares abajo del colchón, van a tener siempre los mismos dólares. Si ustedes se hacen un negocio, van a tener cada vez más dólares y van a dar empleo a muchas personas. Por lo menos en una época normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿el fideicomiso qué es? El fideicomiso es un contrato, que ustedes ya lo tienen que haber visto en contratos, en que hay una parte que se llama fiduciante, que entrega a otra parte llamada fiduciario una propiedad.
con la obligación de explotarla y darle los beneficios a la tercera parte, que es el beneficiario. Entonces yo instituyo o lego un campo a Juan. Ahí yo estoy haciendo un testamento fideicomisario. Pero Juan es dueño de esa propiedad, pero el 90% de lo que produzca ese campo se lo va a tener que dar a José. Es una institución muy extendida en Europa y en Norteamérica, que acá estaba prohibida. Pero en este caso sí se puede hacer una institución o un fideicomiso testamentario, siempre y cuando no afecte la legítima. Entonces, yo tengo 90.000 pesos y tengo hijos. Los 30.000 puedo entregárselos a María, pero con la obligación de que el producido de esos 30.000 pesos se los dé a Alberto, que va a ser el beneficiario. María no es tonta, ¿no es cierto? No se va a pasar toda la vida administrando una propiedad de ella para darle al otro hasta que se muera. Entonces yo debo contemplar que María se quede con una ganancia también, siempre y cuando respete las legítimas. Salvo en qué caso puedo yo apartarme un poquito de la legítima. En el caso que ya habíamos visto nosotros, cuando hablamos de legítima, que era el caso en que había un heredero incapaz al que podía agregarle un 30% más que se iba a tomar de la legítima que le correspondían a los forzosos. ¿Queda claro el fideicomiso testamentario? ¿Queda claro el fideicomiso? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta para hacer? Cuando lo que estábamos hablando antes de la sustitución de residuo, Sí. ¿eso se debe a que ese residuo en realidad es patrimonio de Juan, el primero, el que se lo dejó? Por eso no puede Claro. decidir sobre el resto. Exactamente. O sea, Bien. yo a vos te dejo 100.000 pesos. Vos de esos 100.000 pesos que yo te dejé gratuitamente usaste 80.000. Entonces yo digo, al fallecimiento de mi beneficiaria, el residuo, lo que le quedó, lo que le sobró, o sea, 20.000 pesos, lo va a recoger en carácter de heredero Martín. Bueno, la sustitución de residuo está prohibida, como todas las sustituciones, salvo la sustitución simple o vulgar, que es instituye heredero a Juan, y si Juan no quisiera o no pudiera, lo instituyo a Pedro. ¿Te queda clara la sustitución de residuo? Sí, bárbaro. Bien. ¿Alguien tiene preguntas para hacer? Parece que no. No. ¿Algo no quedó bien explicado? Por acá no. Por mi parte yo entendí. Sí. Bueno, fenómeno. Entonces nos Perfecto. vemos el próximo martes. Gracias, Gracias doctor. por por la Bueno, clase. gracias. Muchas Gracias. 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 Hasta luego. Chao, hasta luego.